las creencias, qué tan determinantes resultan ser en la cotidianidad del ser humano. También se forma todo lo que es nuestra parte neuronal, nuestra parte genética. ¿Cómo el ser humano identificar esa creencia? Porque no sé cuál es el nivel de conciencia que finalmente uno puede tener frente a esa creencia que le puede estar generando ese bloqueo o imposibilitando o incluso posibilitando. Entonces, los pensamientos son información que se transmiten en tu cerebro de un lugar a otro, pero esta información viene de las creencias que tienes instauradas. Es que eso me hace sentir fruto de ese pensamiento que estoy teniendo que obedece a cierta creencia. Entonces, claro, eso se había grabado en mí. Yo no lo identificaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y cuando lo descubrí... Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que están decidiendo o han decidido vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en un nuevo episodio de esta temporada, Creer, Pensar, Sentir, Actuar. Estamos muy felices porque hoy tenemos una invitada muy especial, colombiana, pero nos acompaña desde España, lugar desde donde está radicada. Mildred, bienvenida. Ya les voy a contar un poco más de Mildred mientras le damos un saludo inicial. Qué bueno tenerte en esta temporada de podcast, Mildred. Hola, Diego, y hola a todas las personas que nos escuchan, a tu equipo de trabajo, bueno, a toda la gente que está aquí hoy dispuesta a escuchar esta conversación un ratico. Encantada de tu invitación, gracias por hacérmela y bueno, honrada de estarlos acompañando. Muchas gracias. Yo quiero contarles pues que Mildred es una persona que la vida me permitió conocer. Trabajamos un tiempo en la misma compañía, allí nos conocimos, pero además coincidimos en varios cursos de formación, en todos estos procesos que nos permiten trabajar en nosotros mismos, en este desarrollo como seres humanos. Les cuento que Mildred es psicóloga con estudios en gestión del talento humano, es máster en psicología holística, es terapeuta transpersonal, certificada como coach espiritual, en enneagrama, en constelaciones, certificada en programación neurolingüística. Ella es coautora bestseller de 3 antologías de expertos. Ambos, digamos, hemos participado de esta antología y también del abecedario del coaching. Fundadora del movimiento social Embajadores de Buena Vibra. Ella está enfocada en temas de salud mental, desarrollo personal, bienestar emocional, propósito y sentido de vida. Durante más de una década ha acompañado a personas y equipos trabajando precisamente estos aspectos en las diferentes dimensiones del ser humano. Mildred, de nuevo, gracias por estar acá. Y yo quisiera comenzar por preguntarte, en tu presentación hablábamos de que trabajas la psicología holística. ¿Qué es la psicología holística? Sí, vieras que es un tema que a muchas personas les resuena un poco, ¿no? A ver, la psicología sabemos que es la ciencia que estudia la conducta del ser humano, pero dentro de todos esos estudios, investigaciones y todo lo que con el pasar del tiempo muchos filósofos, científicos se han dedicado, como a estudiar y analizar, desde Carl Jung, que es uno de los principales que tiene que ver con la psicología humanista y demás, pues ahí ha pasado a la psicología transpersonal y desde allí se ha incorporado lo que es la psicología holística, que se trata de acompañar a personas desde una mirada más profunda, no solamente la parte mental y emocional y física, sino también incorporar las otras 2 dimensiones que hacen falta, que es la energética y la espiritual. Entonces, la psicología holística lo que trata es acompañar a personas a trascender situaciones que puedan estar atravesando en su vida a través de sus creencias, sus bloqueos o situaciones cotidianas, como que ahorita hay mucho tema en cuanto a salud mental, en ansiedad, depresión, autoestima y muchísimas otras cosas. Entonces, acompañar en todas estas situaciones, pero incorporando estas 2 dimensiones, la energética y la espiritual, en ese mismo acompañamiento. Nos hablabas precisamente de ese enfoque que trabaja sobre las creencias. Esta es una temporada donde la hemos denominado creer, pensar, sentir y actuar. Es decir, en lo que creo me hace pensar, lo que pienso me hace sentir y lo que siento me hace actuar. Hablemos un poco de esas creencias. Tú pues, has acompañado y acompañas a personas, a seres humanos, yo incluido, en estos procesos. Cuéntanos precisamente de tu experiencia, las creencias, qué tan determinantes resultan ser en la cotidianidad del ser humano. Pues mira, Diego, es fundamental, o sea,
creería que de verdad lo es todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como cuando se siembra esa semillita en el vientre de mamá, ahí se empieza a formar todo lo que son nuestro cuerpo físico, pero dentro de esa información que se forma dentro del vientre de mamá, también se forma todo lo que es nuestra parte neuronal, nuestra parte genética, y dentro de esa formación hay información que traspasa en nosotros a nivel neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas que se van creando dentro del vientre de mamá, que nos van formando a nosotros, vamos adquiriendo información que viene de mamá. Fuimos concebidos, bueno, por la semillita que sembró papá también, entonces ahí en ese entonces también traemos información de papá, ¿sí? Y cuando nacemos como cuando un teléfono nuevo está así de paquete, lo abres y entonces empiezas a meterle toda la información que tú necesitas para personalizarlo de la manera en que va a trabajar ese móvil o ese ordenador. Hago la comparación como por hacer un símil en todo lo que, para que sea más fácil de captar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a recibir información. Nosotros, cuando nacemos, estamos abiertos al mundo. Es como cuando tú te dispones y empiezan, hasta los 3 años de edad, empiezan a crearse todas esas conexiones neuronales, ¿sí? Todas las neuronas empiezan a formar, son miles y miles de neuronas, y a partir de los 3 años, las que no se usan, se desechan, ¿sí? Y aquellas que se usaron son aquella información que nosotros vamos recopilando y que nos va formando, ¿sí? Y nos va haciendo tener pensamientos. Pero, ¿qué pasa? A nivel cognitivo o a nivel consciente, hablamos de pensamientos, pero a nivel inconsciente se graban estas creencias, que son como esos programitas que se van instaurando en nuestro inconsciente y nos dicen la manera o la forma en la que nosotros vamos a interpretar la vida, en la que nosotros vamos a interpretar las experiencias que vamos a tener, ¿sí? Ajá. Y desde allí se crea nuestro mapa mental, que es nuestra forma y percepción de nuestro entorno y de todo lo que nos sucede. Entonces, por eso es fundamental estas creencias, porque es como esos programas que te indican la manera en la que vas a funcionar. Mildred, y en esas creencias, claro, uno identifica que hay creencias que a uno se habla pues de creencias posibilitadoras o limitantes, bloqueadoras y demás. ¿Cómo el ser humano identificar esa creencia? Porque no sé cuál es el nivel de conciencia que finalmente uno puede tener frente a esa creencia que le puede estar generando ese bloqueo o imposibilitando o incluso posibilitando. ¿Cómo ser, no sé si la expresión será conscientes de esas creencias para poderlas observar, trabajar? Claro, mira, en la medida en la que nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos interactuando con las personas, vamos viviendo experiencias, vamos teniendo cierto tipo de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que las creencias forjan muchísimo, lo que decía hace un momento, la forma de ver la vida y también cómo la interpretamos. Entonces, pueden que sucedan situaciones y a diferentes personas les pase la misma situación, pero de acuerdo a esas creencias que yo tenga instaurada, va a ser la forma en que yo la interprete. Un ejemplo, alguien está muy aburrido con su trabajo y de un momento a otro pasa algo que hace que salga y que ya no tenga ese trabajo. Entonces, según la creencia que yo tenga, yo puedo ver como una oportunidad de cambio y de qué es eso que yo estaba esperando para afrontar otro campo o otro nivel de mi vida. Uh-huh. Pero si mi pensamiento y mi creencia es un poco más tendencia a no lo quiero llamar negativo, pero sí que te baja un poco como esa actitud positiva, sino que es más bajito, pues lo puedes ver como que siempre estás de malas, que son los pensamientos que normalmente te repites. Entonces, los pensamientos son información que se transmiten en tu cerebro de un lugar a otro, pero esta información viene de las creencias que tienes instauradas. Entonces, si yo creo que me va mal, que es que siempre estoy fracasando, que es que siempre soy el más de malas, entonces, claro, vamos a tener ciertos tipos de situaciones que van a reafirmar esas creencias. Es la forma en la que yo lo vea. Es la misma situación, 2 personas diferentes, 2 formas de verlo.
Entonces, si yo me voy por el otro lado en que lo veo, esta es la oportunidad que estaba esperando, de pronto necesito fortalecer más mis habilidades de emprendimiento, mis habilidades en este otro sentido, o esto es un aprendizaje que me viene a enseñar tal cosa, o que me viene a abrir otras puertas. Entonces, claro, de la forma en la que yo lo vea, va a ser esa interpretación que voy a hacer y esas actitudes o esas situaciones que voy a traer a mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar si es bueno o malo, por decirlo así? Ajá. O sea, ¿cómo lo podemos identificar? De la manera en la que te hace sentir. Nosotros, yo creo que somos la máquina más perfecta, y lo llamo máquina por hacer un símil también, como seres humanos, creada y pensada, y de verdad que es a la perfección como estamos hechos nosotros. Tenemos internamente algo que se llama como un termómetro, ¿no? Que es aquel que nos indica a través de las emociones y sentimientos cómo nos estamos sintiendo. Entonces, esta situación, ¿cómo me hace sentir? Me hace sentir triste, agobiado, con emociones de pronto que son de baja frecuencia, o me hace sentir con emociones de una frecuencia más alta, contento, alegre, entusiasta, esperanzado, con una visión diferente. Entonces, la manera en la que te hacen sentir esos pensamientos que llegan o esa información que vienen de las creencias es la manera como puedes identificar si es consciente o no consciente, o si es bueno o no es bueno. Uh-huh. Bueno, entonces ahí nos estabas uniendo de una vez los sentimientos, ¿cierto? Ya es como esa conexión, la mente, el cuerpo allí. ¿Cómo resultan entonces esa conexión ya de los sentimientos derivado de la creencia, el pensamiento, el sentimiento? ¿Cómo gestionar, digamos, esos sentimientos de cara a ese encadenamiento que estamos haciendo, ¿cierto? Que es que eso me hace sentir fruto de ese pensamiento que estoy teniendo que obedece a cierta creencia. ¿Cómo hacer? Y tú que acompañas precisamente, y hoy que tenemos, y en tu presentación lo decíamos, situaciones complejas de salud mental a nivel global y gente que está en situaciones bien difíciles, ¿cómo trabajar esa parte emocional y de sentimientos, ¿cierto? Unas que son pues, más de corto plazo, que son como las emociones, y los sentimientos que son más de largo plazo. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. De acuerdo a esas creencias, pues viene una información que es la que pasa por nuestro cerebro, que son los pensamientos. Entonces, son 60,000 pensamientos por el día que a veces tenemos nosotros, los seres humanos, y ahí identificamos a cuáles le damos más importancia y a cuáles no le damos tanta relevancia. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pensamientos vienen de esas creencias, como le decías hace un momento, pero al pensar en eso, a mí automáticamente me produce una emoción, sea la emoción de tristeza o sea la emoción de agrado y de felicidad. Entonces, esa emoción es mi reacción instantánea a ese pensamiento. Pero cuando ya se vuelve muy prolongado, cuando ya estoy muy metido en ese pensamiento, cuando ya le doy mucha importancia, cuando ya la emoción es prolongada, se convierte en un sentimiento. Es allí cuando ese sentimiento es el que me muestra a mí que ya es una señal de alerta, que ya va mucho tiempo el que yo estoy sintiendo esto, ¿sí? Entonces, el sentir es supremamente importante a la hora de prestar atención a nuestros aprendizajes y experiencias. Entonces, ¿cómo trabajar estos pensamientos o estos sentimientos, perdón? Perdón la palabra. ¿Cómo trabajar estos sentimientos? Si el sentimiento es de agrado, si el sentimiento es de felicidad, pues seguir trabajando en lo que estoy haciendo y seguirlo manteniendo para que pueda seguirme sintiendo de esa manera, porque no, a nadie se va a querer sentir mal, ¿no? Claro. Entonces, si este sentimiento de pronto es de agobio, de tristeza, entonces tengo que ir a la raíz, a identificar primero a nivel consciente cuáles son esos pensamientos que me estoy repitiendo, y desde ahí de esos pensamientos identificar cuáles fueron esas creencias que implantaron o que me hacen pensar repetitivamente esto que estoy pensando, ¿sí? Entonces, es ir al fondo o al principio de la situación. Bueno, listo, entonces sí, se graban las creencias en el inconsciente. ¿Cómo se graban? Como decía hace un momento, cuando somos niños, venimos como esponjas, absorbiendo todo lo que está en nuestro entorno. Y hay tres patrones fundamentales por los que nosotros adquirimos esas creencias.
Lo primero es la información que estoy recibiendo del entorno, ¿no? Como que lo que llega a mí, si de pronto nací en una cultura, si nací en un país, en el país que nací, en la cultura que nací, la lengua que aprendí, ¿sí? Todo eso en esa creencia principal, que es lo que estoy absorbiendo de mi entorno. La segunda es los referentes, las personas más significativas en mi vida y aquellas que yo de una u otra manera, de manera consciente, de manera inconsciente, estoy imitando. Normalmente las primeras figuras o las primeras bases de estas imitaciones son papá y mamá, y ya de ahí, a medida que vamos creciendo, vamos imitando otros referentes. Y la tercera son eventos o experiencias que en nuestra vida han sido significativas. Entonces, si has tenido un movimiento muy brusco en tu vida, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que normalmente familias disfuncionales por una u otra razón se convierten en familias monoparentales, actitudes de papá, actitudes de mamá, eventos violentos, podría ser también. Estas situaciones puntuales graban en mí también creencias, que pueda ser un ejemplo. Veo que mi padre me dio de todo hasta la edad de 7 años, entonces yo fui una niña de pronto muy consentida, que no podía decir ni pedir algo, decir, ay, quiero esto, porque ya lo tenía a los 5 segundos, pero mi padre a los 7 años decide cambiar su vida, irse a otro lugar con otra persona, y mi madre no tenía la capacidad económica de suplir necesidades o de decir, esto lo va a vivir de esta manera o lo vamos a hacer de esta manera, o ya yo ya pues, no podía pedir. Entonces, claro, me fui al otro extremo, a carencias, necesidades, situaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? En mí se grabó una creencia, y esto lo comparto de manera pues personal, de pronto de una creencia que tuve que trabajar mucho, que es que cuando no está la figura masculina, hay carencia. Entonces, claro, eso se había grabado en mí. Yo no lo identificaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y cuando lo descubrí, era porque pensaba, claro, como no está el proveedor, entre comillas, pero no, yo también puedo ser proveedor, autosuficiente, también puedo brindar, también puedo hacer. Entonces, cuando yo descubrí que venía de ahí, pude cambiar tipo de pensamiento y por ende las situaciones que estaban en mi vida en ese entonces. Y ahí estás hablando precisamente como del último componente, ¿cierto? Entonces, volvemos. Nos has hablado de las creencias que nos llevan a pensar, que nos llevan a sentir fruto de unas emocionalidades que voy teniendo y que nos llevan finalmente a actuar. En el caso tuyo incluso de cómo reconfigurar y devolverme, ¿cierto? De cómo cambiar ese comportamiento basado en esa creencia de la figura proveedora que no tenías y que te estaba bloqueando esa sensación de abundancia y merecimiento que Mildred tenía, pues por ser quien era y por las capacidades que tenía. Entonces, está el ser humano que actúa frente a la actuación. ¿Cómo devolvernos en ese encadenamiento, Mildred? Ese comportarnos. Frente a la actuación. Entonces, claro, como te decía, es ir a la raíz. Entonces, claro, a mí ese tipo de situaciones de pronto que a veces se presentan o en las personas, hablo de casos de pronto en los que trabajo, personas que acompaño. En este caso, un ejemplo dice, ¿por qué a mi vida, el caso de una paciente, por qué a mi vida llegan siempre hombres que de pronto tienen una personalidad narcisista, o por qué siempre, aunque cuando estoy soltera, yo soy independiente, autosuficiente, me muevo, hago no sé qué, pero cuando estoy en pareja me vuelvo muy sumisa? Me lo expresaba la cliente, cuando estoy en pareja me vuelvo muy sumisa, todo lo que la otra persona diga, solo actúo como me diga, hasta me bloqueo y no soy capaz de pensar, es que ni me dan ganas de salir. Y yo, claro, pero ¿cómo te hace sentir eso? La pregunta principal, ¿no? ¿Eso te hace sentir bien o no te hace sentir bien? Porque hay personas que de pronto cuando tienen pareja disfrutan estando en pareja y se sienten bien y ya está. O sea, no es que una cosa esté bien o que no esté bien, sino cómo te hace sentir. Entonces, claro, ella me decía, me hace sentir súper mal, siento que ya no sirvo para nada, siento que ya no soy suficiente,
siento que perdí mi fuerza, pierdo mi poder, no sé qué, claro, entonces esos son señales de alerta porque no te estás sintiendo bien. Entonces vamos a identificar de dónde viene estos pensamientos. Entonces, cuando te sientes así, ¿cómo piensas? Entonces dices, lo que te estoy diciendo, no sirvo para nada, no sé qué, esa es la manera en la que piensas. ¿De dónde vienen esas creencias? Entonces, dice, pues a ver, ¿en algún momento has visto algún ejemplo de que alguien en pareja, no sabes, dice, hombre, pues me acabo de dar cuenta, mi madre, casada con mi padre, dejó su trabajo, renunció y se dedicó a la vida de casa, pero siempre la vi con una mujer muy frustrada. Entonces, ahí conectó que venía de lo que había aprendido del modelo referente de su madre, ¿sí? Entonces dijo, bueno, de esto no quiero hacerlo igual, me está haciendo sentir mal. ¿Cómo lo puedo sanar? Entonces ahí, o cómo lo puedo cambiar, o cómo puedo transformar esa creencia que se instauró. Entonces ya ahí es más trabajo personal, identificar, ir a la raíz, hacer una serie de ejercicios, terapia o situaciones que te van a ayudar a salir de esa creencia o te van a llevar a transformar esa creencia como tal. La repetición o los modelos referentes, puedo tomar otro referente o puedo transformar esa creencia repitiendo una creencia diferente, ¿sabes? La transformo a positiva y la empiezo a repetir porque el inconsciente trabaja así de manera repetitiva. ¿Cómo trabajar esas experiencias que estoy viviendo fruto de ciertas creencias? Será parte del diálogo que vamos a tener con Mildred en el siguiente episodio, porque hasta aquí vamos a dejar esta primera conversación con Mildred y los esperamos para la próxima. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias. Así en punta, los dejamos para que nos acompañen en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí, gracias a Mildred por acompañarnos y gracias por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. Este es el podcast de Diego Salazar.